pulpo en el ojo. A ver si me cortamos el pelo en Plasencia. He venido al final con las chicas a Plasencia. Y me voy a cortar el pelo. Si tengo sitio, estamos en las escaleras eléctricas de Plasencia. Es que, bueno, esta no funciona. Siempre, aquí es raro que funcionen las cuatro. Esto es increíble. Aquí es raro que funcione. Pero bueno, estamos en... Oh, voy a ver si no hay mucha gente, que hay una peluquería aquí que cortan el pelo. Y me lo corto, porque las chicas dicen que no me lo quieren cortar. Oh, siempre hay una escalera que no funciona. ¿Cuándo será el día que estén todas funcionando? Siempre hay una avería. No iba a venir, me iba a quedar yo para allí, pero me ha dicho la mujer, vente a Plasencia a cortarte el pelo. Ya comemos para aquí. Oh, Dios. Mujeres. Vamos a entrar a la calle de la Marcha. La calle de los riquinos. Está la plaza del caballo. Vamos a eso. A ver si me puedo cortar el pelo. Qué bonito es el caballo. Me cago en día, el de los campanillos. A este le compré yo muchos campanillos y bandoleras. Lo voy a enseñar, hombre, a que veáis. Es colega mío. Hace tiempo que no veía a este. Hace tiempo que no lo veía a este muchacho yo. Este sí que tiene buenos campanillos para las cabras. Y vamos a desconectar esto. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo está? Muy bien. Ese es el de los vídeos, ¿no? Sí, hace tiempo que no te veía. Es que sabe qué ocurre. Estuve 4 años sin venir. Ha estado 4 años sin venir. Se me murieron unos hermanos y luego... Pues te acompaño en el sentimiento, hombre. Buena pulsera te gasta, mira qué buena pulsera, autóctono. Luego, ¿cómo se dice? Mi madre con Alzheimer hasta que la metí en una residencia. Cago en 10, pues has tenido un año malísimo, hombre. Ha salido todo. ¿Qué tal todos los otros? ¿Nosotros bien? ¿Y tú? Bueno. Buenas campanillas, tío. Voy a ver si me corto el pelo. Ahí hay varias peluquerías. Oh, ya. ¿Y qué estás para aquí hoy? Sí, hasta la 1:15 así. Luego ya recojo y me voy para el pueblo otra vez. Te vas para el pueblo. ¿Para dónde andas para allí que fuera un día para allá a comprar unos campanillos para las cabras? Allí en la pega. En la Peja te puedo localizar, como siempre. Mira todo lo que tiene aquí este hombre. Y buenos cacharros. El pueblo de verdad. Todo artesanal. Todo artesanal aquí del artista. Saluda aquí a la cámara. Mejor sonido A ver. para las piaras. Para reclamos. Ay, para las piedras de cabra. Hace un toque de repiquetear más. A ver. Esta es buena también, pero esta es repiquetear. Sí, ese es bueno. Ostras, mira, este le tiene que comprar yo a la cara guapa. Tengo una vileña. A la vileña voy a poner esta a la cara guapa. Todo artesanal, señorita. No, sí, sí está la... No tengo de estas otras bolas. Que nos vemos luego. Te doy otro toque. Voy que si yo no tengo sitio. De repente. Este sí que le compro yo antes muchas cosas a este hombre. Mira qué buenas bandoleras tiene también. 200 pochos, ¿vale? Pero la suya, esa grande, no la vende. Coño. Las bandoleras que tienes ahí, guapa. Voy a comprarme la tarjeta de Orange. Estos no tienen Orange. Vamos a la peluquería a cortarnos el pelo. Mira las hormigas, Miri. Aquí tiene el de las hormigas. Vamos a ir luego a ver una tienda. Vamos a ir ahora a una tienda de productos gourmet que han abierto aquí en Plasencia, en la plaza. Que van a vender ahí de los bueyes míos y de los... y cabritos también. Chacho, para el pueblo que no hay un alma. En el pueblo no hay un alma. Y aquí están todas las calles abarrotadas. Está hecha las mujeres, que no sé para qué se han ido para allá. Pues echaremos para ir unos vinos, para ir unas cervezas por la plaza de Plasencia, me cago. ¿Y este de qué va, tío? De Guardia Civil. Queridos Reyes Magos, quiero que me regaléis un país libre de envidiosos, que eliminen a los envidiosos, que lo consideren una enfermedad muy asesina. La envidia la tienen que diagnosticar los médicos ya y dar un tratamiento. Vamos a ver si la peluquería esa que siempre... Si hay gente no me corto el pelo.
A ese muchacho de los campanillos le he comprado yo mucho. Es muy bueno el tío, muy bueno. Lo que pasa es que hoy ando flojo de presupuesto ahora. Están las aceitunas sin cobrar. ¿Dónde vas, de Montehermoso? ¿Qué haces? ¿Vamos de compra? Yo a cortarme el pelo y la mujer también a comprar. Ah, ya está. Así que nada. La tienes para aquí, así que... Ahí viene, mira, Ande, aquí está una. Ariana, ¿eres tú? Saluda aquí a la cámara, saluda a la cámara que estás en directo. Ya está. Pues nada, nos vemos. Venga, Jesús, hasta luego. Dime, hija. Vamos a comprar la tarjeta. ¿Cuánto dinero? Oh, pues me ha dado dinero la muchacha, 40 euros. Hostia, tengo para tomar cerveza y tomar lo que me dé la gana. Hay que tener hijos, es como los hijos miran por los padres. Me ha dado 40 euros la hija. ¿Cuánto me costará cortar el pelo? Aquí siempre me lo cortaba yo, pero como aquí ya se ha vuelto de los pijos, pues aquí no me lo puedo cortar. Veremos a ver cómo está esta peluquería. Vísperas de fiesta, esta peluquería está a reventar de gente. Pues no me corto el pelo. La toma por saco. Si a mí no me ve nadie, total. Luego vamos a ir al bar de mi primo, que tiene aquí un bar en la plaza. Y la tienda esa Grumet. Productos Grumet. Ahí van a vender carne de buey de los... Oh, qué bien huele a jamón, macho. Pero no hay que comer mucho jamón, que eso si te pica el jamón te cuesta ruina. Que vienen las chicas a la peluquería aquí. Es que de hecho ya la mira, es una tontería estar en el pueblo. A mí no me cuesta venir nada. Esta noche tenemos cena de empresa. El cordero que hincamos ayer lo vamos a cenar esta noche. Y yo de noche no aguanto. A las 9 de la noche estoy que me caigo de sueño. Vamos a la peluquería. Mira cómo está la terraza. Abarrota. Hostia, con las canillas al aire. Madre mía, se llevan las canillas al aire. Tengo que comprar. Este año he venido muy poco a Plasencia. He venido así de largo. No he venido a alternar. Hoy puedo alternar, conduce la hija. Vamos a ver si hay poca gente en la peluquería. Muñequito de nieve. Mira Jesús Manuel. Sí. Vamos a ver si hay poca gente. Hay poca gente. Buenas. ¿Hay mucha gente para cortarme el pelo? Pues espera un poco. Bueno, autóctono, pues os dejo que si hay poca gente me puedo cortar el pelo. Luego veis el después. El antes, y ahora luego veis el después.